les va a provocar o les va a motivar el hecho de poder continuar el camino en otro lugar. Para ellos mejor, porque yo no sé si esas personas tenían un problema en su vida o no lo tenían. Cada cual tiene su asunto. Pero claro, ¿quién decide al final? Porque si uno mismo no puede decidir y resulta que solamente creemos que Dios es el único que puede quitarnos o darnos la vida, ¿cómo puede ser que pueda influenciar a alguien en ti lo suficiente como para hacerte decidir que te quites la vida? Claro, pero fíjate que hay otros casos. Creo que era... corregirme si me equivoco, creo que fue al paso del cometa Yakutake, sí, que también hubieron personas que se suicidaron pensando que en la cola iba una nave que los iba a conducir a un mundo mejor. Totalmente. Pero hay más allá. Hay casos, de hecho se hizo una película antigua, creo que fue de las primeras o segundas películas que hizo Julia Roberts, una película bastante antigua, que hablaba de un grupo de jóvenes que se provocaba una especie de suicidio para ver qué había más allá de la muerte. Sí. O sea, que vemos que hay diferentes casos. Me imagino que ahora Silvia nos es apasionante, perdonadme que os lo diga, pero es apasionante. Yo quiero seguir ampliando más esto. Silvia, vámonos a otra cultura. Hemos hablado desde el punto de vista del budismo y sé que nos hemos extendido, pero es que es apasionante el tema en cuestión. Silvia, siguiente tradición o siguiente cultura, ¿cómo contempla el suicidio, compañera? Ahora os voy a llevar a otro continente. Venga, vamos allá. Nos vamos a África, al África negra. Fantástico, precioso, maravilloso. Venga, vamos allá, compañera. ¿Cómo consideraban en las tribus africanas el suicidio? Pues bien, lo consideraban como algo maligno. ¿Maligno? Era algo maligno que estaba asociado con la brujería, porque se creía que era la ira de los antepasados la que hacía de que uno se suicidase. La influencia. Exacto. La ira, la furia de los antepasados que estaban enfadados por algo hacían que uno atentase contra su propia vida. ¿Qué consecuencias tenía? Pues mira, por lo pronto no podían tener contacto físico con el cadáver del suicida. Se quemaba la casa. Wow. Y si se había ahorcado, se quemaba el árbol. Y luego tenían una serie de rituales específicos a la hora de enterrar al suicida. Cuéntanoslo. No tengo detalles. No tenemos detalles. Bueno, no hay detalles de cuáles son los rituales exactos, pero que no se hacía como pasaba con lo que hablaba Víctor antes, con el cristianismo. Claro. Que se les enterraba fuera, etcétera, pues con esto también pasaba algo parecido. Pero me parece muy impactante esto que acaba de comentar Víctor, esto que acaba de comentar Silvia, de que si se colgaban o se ahorcaban se quemaba el árbol. Me recuerda, pero fantásticamente, al caso que nos explicaba esta semana pasada esta chica, que nos explicaba ese caso de persona que se había suicidado en una casa y que todos los días a las 6 de la mañana se oía ese latigazo y que habían cortado el árbol y lo habían incluso, si no recuerdo mal, la parte que había quedado la habían quemado, pero seguía en este caso escuchándose todos los días a las 6 de la mañana el mismo latigazo de esa persona que se había quitado la vida, ese joven de 20 y pocos años. Víctor, date cuenta, nos estamos yendo desde América hasta África y cómo se vinculan de alguna manera, ¿no?, las culturas, compañero. Así es, yo te voy a dar mi punto de vista ahora desde el ámbito, de lo que hago yo, la investigación paranormal. Simplemente lo que yo pienso sobre este tema, que se oyera en este caso, o el tema de África, es precisamente, pienso yo, para que el alma, intentar de algún modo que el alma de esa persona no se quede aferrada. En el caso de la casa, como nos ha dicho Silvia, en el caso del árbol, se queda aferrado a eso y que no podamos escuchar, tener el fantasma ahí. Pero luego yo aparte también he visto una de las cosas que también hacen en ciertas partes de África, la gente que se suicida, la saca a los ojos directamente. Le saca los ojos. Y lógicamente también lo de los entierros totalmente distinto, no se puede tocar el cadáver, pero sobre todo le sacaban los ojos para que de algún modo ellos piensan que así el espíritu se va a desorientar al estar sin ojos y entonces de algún modo huirá y no se quedará en el lugar donde mismamente se suicidó, vamos. Yo, la verdad es que cuando uno escucha este tipo de hechos a una distancia tan abismal, Misael,
como que de alguna manera empiezas a entender, ¿no? El misterio de cómo el ser humano, a unas distancias tan increíbles, pues puede llegar a conectarse, ¿no? De esa manera tan increíble, ¿no? Como las culturas, estando tan distantes, pueden a la vez estar tan cerca, ¿no, Misael? Y bueno, aquello de si alguien en un momento dado se quita la vida, hay que, como si fuera la peste, ¿no? Hay que de alguna manera como eliminarlo, como quemarlo, como hacerlo desaparecer todo, que se convierta en cenizas, ¿no? Como si fuera un castigo, de alguna manera, ¿no? Para aquel que ha decidido marcharse, cuando en realidad, pues quizás esa persona que ha decidido marcharse porque en realidad se sentía, pues eso, se sentía, pues que en realidad no formaba parte de todo esto, ¿no, Misael? A veces es complicado entenderlo, ¿no, compañero? Claro, es lo que hablábamos. ¿Cómo entiendes tú la vida de una persona que tenga una situación u otra? Hay mucha gente también que gracias a la religión soporta, sea cualquier religión, pues soporta la historia que tenga, porque hay historias muy duras de según qué persona, como también la ayuda. Hay otras que no, en cambio, y se suicidan, y sí que es curioso, la verdad, ver cómo en diferentes continentes, y ahora, bueno, aún podríamos entenderlo, que hay tanta facilidad con las redes sociales y con todo y con internet, pero antiguamente que se viera de esta misma forma y que las dos maneras, una más, la además bastante más drástica y más brutal y más, bueno, ya me entendéis, pero sí que ese repudio y esa mala visión que se tenía del acto del suicidio. Estoy de acuerdo contigo, y difícil de entender, vamos. Los datos están ahí, como digo yo siempre, y gracias a la audiencia por ponernos encima de la mesa los hechos. Hablamos de Instituto Nacional de Psiquiatría de los jóvenes entre 12 y 14 años. Hablamos del país México, que pensaron en este caso en suicidarse por problemas familiares. Y habla en este caso de estadísticas demoledoras también, de jóvenes entre 15 y 17 por problemas económicos, con drogas, e inclusive, cuidado, Fran, y después vamos a tener un tema muy interesante, en los casos de Misael, el tema de los hechizos de amor por desilusiones amorosas. Las personas se pueden llegar a quitar la vida por cosas así. Cuidado, y hay un dicho que dice aquello de la vida es algo tan maravilloso que debemos de valorar desde el primer suspiro hasta el último aliento. Pero parece ser que cualquier motivo no es suficiente como para escapar o intentar al menos huir, y esos datos pues son demoledores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, ¿no, Fran, compañero? Claro, mira, es lo que nos comenta Laura. Fíjate la franja de edad que está utilizando, entre 12, 14, 15 y 17. 12, 14, ampliamente 15, manipulables. Claro, no solamente altamente manipulables, sino que muchas veces vemos que adolescentes, que ellos se pueden creer que son muy mayores, en realidad no lo son. Y a lo mejor un problema que los que ya hemos pasado bastantes años lo vemos como una tontería, incluso muchas veces tendemos a decirle a los jóvenes, eso son tonterías. Ellos, en su situación, en su corta vida, para ellos ese problema no es una tontería. El más gigante del mundo. Exactamente, es lo más gigante. Y luego está el otro problema, ¿no? Evidentemente, el tema de la violencia, ¿no? Sí que es evidente que estamos centrados, y evidentemente que está centrado en eso, ¿no? En la violencia de género para con las mujeres. Pero cuidado, tras esa violencia de género para una mujer, muchas veces hay un niño que sufre. Quizás estamos descuidando un poquito esa atención a ese niño, ¿no? Eso pues también puede provocarlo. Si nosotros lo vemos grave, una violencia contra la mujer, imaginaros como lo de un niño, como lo de un hijo. Imaginaros, ¿no? Impresionante. Imaginaros. Entonces, claro, es algo que requiere mucha atención, no solo por el problema sí, sino por cómo ellos lo magnifican en su corta vida. Y eso totalmente quizás es lo que provoca lo que nos está comentando Laura, ¿no? Estos estudios de psiquiatras. Fíjate, ahora ponías tú este dato encima de la mesa. No sé si sois conscientes de una de las últimas noticias en España. Una chica le dice a su novio que se va a quitar la vida a través de un WhatsApp. Y este chico se suicida. Y después resulta que era una broma. Su novia le estaba haciendo una broma. Y el chico se quita la vida. Yo a veces, de verdad, como bien dice Fran, ¿no?
Esto demuestra, ¿no?, los claroscuros, ¿no?, que pueden llegar a tener hoy en día las redes y los medios de comunicación actuales, ¿no?, en este siglo XXI, cómo tienen una capacidad de manipular increíble. Yo no sé si os ha sucedido a vosotros el hecho de estar manteniendo una conversación en WhatsApp, que puede ser la mar de tranquila y de golpe porrazo se convierte en una disputa como si en realidad las dos personas estuvieran sacando los ojos, cuando en realidad no estás viendo a la otra persona, no estás viendo su forma de expresarse ni nada. Es un poco preocupante, ¿no, Silvia? Y yo creo que el planteamiento que has puesto sobre la mesa de África pues nos demuestra clarísimamente, ¿no?, que es muy peculiar y sobre todo que no se separa, aunque queramos pensar que están tan excesivamente separadas las culturas, al final no están tan separadas entre sí en los planteamientos sobre la mesa, ¿no, Silvia, compañera? Bueno, la mente humana es lo que ponía, ¿no?, que es muy frágil, pero yo creo que todos tendemos hacia lo mismo. Al final llegamos a las mismas conclusiones. Totalmente. Un poco así, en plan colectividad. Ahora os puedo, por ejemplo, hablar de una que es totalmente diferente, que es como lo veían los mayas. Los mayas, fantástico. Fantástico, vamos pues allá. Resulta Venga. de que los mayas tenían una diosa, la diosa Ixtab, también llamada diosa de la cuerda, que era la diosa de los suicidas. La diosa de los suicidas. O sea, sí, tenían una diosa propia ya de por sí. Sí, pero solo de aquellos que se mataban ahorcados. ¡Wow! Esta diosa los protegía y se los llevaba a un paraíso donde ella los cuidaba. Esta diosa está representada pendiendo del cielo como si estuviera, y con una cuerda al cuello, como si estuviera colgando, con los ojos cerrados y con unas manchas negras en las mejillas que representaban la putrefacción. ¡Wow! Ahora imagínate qué giro hemos dado. Es que es una imagen sinceramente tenebrosa, ¿no? Espantosa, pero date cuenta, con un mensaje que debe de ser un mensaje positivo en este caso, porque habrá gente que dirá ahora mismo, bueno, en aquellos tiempos el contemplar el suicidio debía ser algo bueno, pues vamos, que merecería un castigo sobrehumano, más allá, ¿no? Como ha dicho antes Víctor, ¿no? Aquello de desfigurar el cuerpo hasta el límite de ser irreconocible para al final acabar tirándolo a un contenedor o a un, no sé, a un lugar donde hubiera basura. En este caso, los mayas tenían una diosa que se encargaba de esas personas, de alguna manera como que los cuidaba, ¿no? Y cuidado, la representación de esa diosa es una representación que a ojos vista puede ser una representación tenebrosa, pero que en realidad tenía un halo de benevolencia, ¿no, Fran? Que es lo que realmente impacta, ¿no, compañeros? Como, no sé, y algún día yo creo que también deberíamos dedicar un monográfico, tanta gente que nos escucha desde México, y hablar un día en un futuro sobre la Santa Muerte, con lo que ello comporta y con lo que ello porta, ¿eh? Hay que decir las cosas como son, Fran, ¿eh, compañero? Pues fíjate que no sabes esta diosa un poco lo que influye, ¿no? Quizás influye, no sé, algo de misericordia, ¿no? Decir, bueno, pues si os queréis quitar la vida, yo os voy a coger. Yo os voy a cuidar. Ahora sí, os tenéis que matar de esta manera determinada, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato. A ver, como curiosidad, es fantástico. Sí, claro. Es que volvemos a lo mismo. Al final uno piensa y detenidamente, daros cuenta, el budismo, si es algo premeditado y que no está basado en karma, bla, 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 y es porque realmente estás pasando una situación, bueno, pues si es algo premeditado y lo contemplas de esa manera y lo preparas con pues, la manera ritualística que tú creas conveniente, pues está contemplado de una manera. Nos vamos a África y el suicidio, castigo, y además si encima lo haces colgándote de un árbol, se quema el árbol, se quema tu casa y todo lo demás. Nos vamos a los mayas, tienen en este caso su propia diosa para las personas que toman la decisión de colgarse, y además esa diosa se encarga como de alguna manera de cogerlos, Misael, en su protección, de alguna manera, ¿no? Apasionante, compañero, de verdad, y sin duda alguna hay que decir las cosas como son. La cantidad de
de datos que estamos aportando en el día de hoy, de cómo se contempla el destino de los suicidas desde diferentes